yo quiero enseñarte una parte de la palabra de Dios, ¿sí? Y yo quiero hablarles sobre la vida de un verdadero cristiano. Amén. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se han convertido al Evangelio de Jesucristo? Levánteme su mano, a ver. ¿Cuántos se han entregado al Señor? ¿Cuántos se han convertido? Felicite que está al lado, dígale, te felicito porque te has convertido al Evangelio de Jesús. Pero yo en esta mañana, conforme a la palabra de Dios, yo quiero que usted chequee su vida. Amén. Porque tenemos que entender que al único que nosotros debemos agradar es a Dios. Entonces, a través de la palabra que yo le voy a compartir en esta mañana, usted tiene que abrir su corazón y dejar que la luz de la palabra de Dios en esta mañana lo alumbre. ¿Y saben qué pasa cuando Dios alumbra con su palabra? Uno comienza a ver aquellas cosas que están corridas en nuestras vidas. Que aunque uno a veces acepta algunas cosas como parte de la vida cristiana, yo quiero decirte algo. Hay una sola forma de vivir el Evangelio de Jesucristo. Decirle que está a tu lado, hay una sola forma de vivir el Evangelio. Y decirle, el Evangelio que un día decidiste entrar. ¿Saben por qué? Porque así como estas personas que en esta mañana le entregaron su corazón a Jesús y le dijeron, Señor, yo te recibo en mi corazón. Ellos han entrado al Evangelio. Hoy tomaron la decisión de entrar al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Pero yo les pido que usted haga memoria y usted recuerde ese momento cuando usted le dijo, Señor, yo te entrego las llaves de mi vida. Un día le dijimos, Señor, yo te entrego las llaves de mi vida. Llévame a donde quieras. Hacé conmigo lo que vos quieras. ¿Cuántos le dijeron eso una vez al Señor? Amén. Le dijeron, Señor, te entrego las llaves de mi vida. Llévame a donde tú quieras. Quiero hacer tu voluntad. Pero yo estoy seguro que a medida que pasa el tiempo, porque le pasa a la mayoría de los cristianos, uno va adaptando costumbres en su vida cotidiana como cristianos que en la palabra de Dios, Dios no nos pide. ¿Cuántos entienden eso? Por eso yo en esta mañana quiero hablarle de un hombre llamado Saulo. Yo sé que usted lo conoce. Yo en esta mañana yo no quiero emocionarlo. Amén. Yo quiero que cambie su mente. Que conforme a la palabra de Dios, todos esos pensamientos que usted tiene del Evangelio, ¿sí? Porque a veces nos acostumbramos a vivir el Evangelio con mentiras, con enojo, falta de perdón. Y creemos que eso es normal, que Dios avala eso. Pero quiero decirte algo. Hay una sola forma de vivir el Evangelio de Jesucristo y es conforme a la palabra de Dios. Diga conmigo, no hay otro Evangelio. Hay un solo Evangelio y debemos comportarnos conforme a la palabra de Dios. Yo en esta mañana quiero hablarte de un hombre llamado Saulo. Y este hombre nos va a dar testimonio de cómo una persona se convierte de verdad al Evangelio de Jesucristo. Porque todos antes de conocer al Señor, ¿cómo éramos? Pecadores. ¿Cuántos de ustedes mentían mucho? A ver, levante su mano. Yo era experto en mentir. ¿Cuántos de ustedes mentían, engañaban a sus esposos, a sus esposas, robaban? No me levanten su mano porque ahí sí vamos. Dios ya perdonó todos nuestros pecados, amén. Pero todos llegamos a Dios con una vida pecaminosa. Antes de conocer a Jesús, teníamos una vida de pecado. Diga conmigo, yo tenía una vida de pecado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 9. Dice la palabra de Dios. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase
algunos hombres o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén. Acá vemos en la palabra de Dios a un hombre llamado Saulo, y dice la palabra de Dios que este hombre tenía papeles firmados por el gobierno, por la autoridad, y dice que a este hombre se le había habilitado de forma legal para que a donde él fuese, si encontrase a algún cristiano, él tenía autoridad para agarrar a esos cristianos y meterlos presos. Y podemos ver en la palabra de Dios cómo era la vida de Saulo antes de conocer a Dios. Porque vamos a ver en su palabra de que Saulo tenía una vida pecaminosa, pero después tuvo un encuentro con Jesús. Diga conmigo, un encuentro con Jesús. Pero dice la palabra de Dios que Saulo no se quedó con eso. No se quedó con que él dejó el pecado, él tuvo un encuentro con Jesús, sino que dice la palabra de Dios que Saulo fue un poco más allá de lo que otros estaban acostumbrados a vivir. Y ahora diga conmigo, un proceso de Dios. Y ahora diga conmigo, salgo de ese proceso para cumplir mi llamado eterno con Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3. Dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que dijo: ¿quién eres, Señor?, le preguntó. Y Saulo le dijo: yo soy Jesús. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó. Y dice que Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad, porque allí se te dirá lo que tienes que hacer. Acá vemos en la palabra de Dios que en el libro de Hechos 9:1 vemos a Saulo, un hombre lleno de enojo, lleno de ira contra el evangelio, un hombre lleno de pecado. Es lo que decíamos recién, todos llegamos a Jesús con una vida pecaminosa, amén, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero dice la palabra de Dios que llegó un tiempo que este Saulo iba camino a Damasco, pero aún Saulo, teniendo sus propias metas, dice la palabra de Dios que este Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Diga conmigo, un encuentro con Jesús. Pero dice la palabra de Dios que en el momento de que este hombre se encontró con Jesús, dice la palabra de Dios que fue tan fuerte ese encuentro que tuvo con Jesús, que lo primero que le dijo a Jesús, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te hago una pregunta como hijo de Dios. Desde el día que tú tuviste un encuentro con Jesús, porque yo sé que un día te encontraste con Jesús, amén. Pasamos por nuestro encuentro, oramos todos los días, pero ¿hace cuánto que no le dices a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hace cuánto que no le decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres con mi vida? Porque a veces como cristianos nos acostumbramos a vivir una vida religiosa, que aunque a veces creemos que no somos religiosos, pero sin darnos cuenta, la religión está muy dentro nuestro, que a veces no nos damos cuenta. ¿Y saben por qué yo le hablo de este hombre? Y le hablo de la verdadera conversión. Porque dice la palabra de Dios que nosotros como iglesia debemos terminar los últimos años de nuestras vidas predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos entienden eso? La palabra de Dios dice que Dios te rescató. ¿Saben cuál es el plan de Dios para con tu vida? Dios te tomó de la muerte, como la vida de Saulo. Un día tú llegaste a los caminos de Jesús con una vida llena de pecado. Pero yo estoy seguro que hay pecados que tú no practicas más, o es así. Hay pecados que ya no practicas. Pero tú no tienes que quedarte con eso. Tú no puedes vivir esa vida cristiana diciendo: yo ya no peco más. Porque así andan muchos cristianos dentro de la iglesia. Dicen: Señor, yo dejé la vida de pecado, ya no peco más, no miento, no robo. Pero esa gente todavía no tuvo un encuentro con Jesús.
¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando una persona se encuentra con Jesús, porque esa persona ya no tiene dominio de su propia vida. ¿Saben cuándo nos damos cuando una persona realmente se encuentra con Jesús todos los días y tiene un encuentro personal con Dios? Es cuando esa persona comienza a dar fruto, que ya no vive como Él quiere, sino que está viviendo una vida conforme a la palabra de Dios. Y dice la Escritura en el libro de Hechos que Saulo se encontró con Jesús y dejó el pecado. Digo conmigo, yo he dejado el pecado. Y he tenido un encuentro con Jesús. Pero yo quiero decirte algo. Que usted deje el pecado y tenga un encuentro con Jesús todos los días, eso no le alcanza para cumplir el llamado eterno que Dios preparó para con tu vida. ¿Cuántos entienden eso? Porque muchos cristianos dejamos el pecado y decimos, ya no peco más, no miento, no robo, ya no engaño a mi esposa, hoy soy libre del pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Hoy podemos decir, el pecado ya no me ata, la mentira ya no gobierna mi vida, los malos pensamientos ya no tienen autoridad sobre mi vida. Pero quiero decirte algo, si tú eres de las personas que han dejado el pecado, tú tienes que ir un paso mucho más adentro. Tú tienes que tener un encuentro con Jesús todos los días. Porque cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesús, dice la palabra de Dios que cuando este hombre Saulo se encontró cara a cara con Dios, dice la Biblia, hermano, que lo primero que le dijo Saulo, le dijo, ¿qué quieres, Señor, con mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer conmigo? Y yo quiero decirte algo. Nosotros no debemos acercarnos a Dios por lo que Dios puede darnos. ¿Saben por qué? Porque Dios, todo lo que Dios tenía que hacer por tu vida, Él ya lo hizo. Ya es tiempo de dejar de pedirle tanto a Dios. Y es tiempo de decirle, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Saben por qué? Porque a veces la religión nos dice que yo debo acercarme a Dios por lo que Dios me puede dar a mí. Y yo quiero decirte algo. Todo lo que Dios tenía que hacer por vos, decirle que está a tu lado, Él ya lo hizo. Y este es el punto que yo quiero tocar, hermano. A veces nos pasamos toda la vida cristiana pidiéndole a Dios. Señor, dame, ayúdame, restaurame, sácame de este lugar, perdóname, cambia mi vida, cambia mi familia. Y creemos que la vida cristiana es venir a la iglesia a pedirle a Dios. Y yo quiero sacarte ese chip de la cabeza. Yo quiero sacarte ese pensamiento religioso de tu mente. Porque todo lo que Dios tenía que hacer con tu vida, Él ya lo hizo. Es más, Dios dice en su palabra que Jesús murió una vez y para siempre. Dios ya no puede hacer más nada por tu vida. ¿Qué quiero decir con eso? No es que Dios no te va a sanar, Dios te va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios va a cambiar tu vida, va a sanar tus enfermedades. Dios te va a prosperar, te va a dar el mejor trabajo. Pero hay algo que usted tiene que hacer en esta mañana. Usted tiene que entender que la vida cristiana, la verdadera vida cristiana, se vive conforme a la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta en esta noche como tu pastor. ¿Cuántas cosas hay en tu vida cristiana que Dios no te ha pedido? ¿Cuántos comportamientos, cuántas actitudes hay? ¿Cuántas cosas le has agregado a la vida cristiana que Dios pide en su palabra? Porque a veces pareciera normal que yo creo en Dios, vengo el domingo, como siempre dice el apóstol. Pasamos que nos oren, nos caemos para atrás, a veces lloramos, pero salimos de este lugar y nos seguimos comportando como nosotros queremos. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Es tiempo que la iglesia cambie.
Es tiempo que la iglesia comience a tomar gobierno en esta ciudad. Es tiempo de dejar de ser esa iglesia que pide, Señor, dame. Porque usted tiene que entender en esta mañana que Dios, todo lo que Él tenía que hacer por tu vida, Él ya lo hizo. Es tiempo que le digamos, Señor, acá está mi vida. Te entrego la llave de mi vida. Quiero hacer tu voluntad. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces cristiano no sabe y dice, bueno, ¿para qué nací yo? No sé cuál es mi llamado, no sé cuál es mi propósito. No sé para qué nací. Yo quiero decirte algo. Si hoy estás sentado en este lugar, en la casa de Dios, es porque eres una herramienta para que otros conozcan la palabra de Dios, hermano. No hay otra. Dios, si estás esperando la sanidad de Dios, en el proceso, en tu obediencia, Dios te va a sanar. Estás necesitando un mejor trabajo, Dios, en el proceso de tu obediencia, Dios te va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Si estás esperando de que tu marido cambie, hermano, es tiempo de que dejes de pensar todo el día cuándo va a cambiar tu familia. Es tiempo de dejar de pensar todo el tiempo en solucionar tus propios problemas. Es tiempo de pensar en el perdido. Es tiempo de pensar en aquellas personas que sobre que tienen problemas no conocen a Dios, hermano. Por eso yo vengo a hablarle esta mañana sobre el verdadero evangelio. Porque yo no quiero que el diablo te siga engañando, iglesia. Yo como su pastor, yo no quiero que usted crea que está dentro del evangelio verdadero y sin darse cuenta, usted se salió. Dice la palabra de Dios que este hombre que nos da testimonio que realmente se convirtió al evangelio de Jesucristo, dice el libro de Hechos 9:1, que él tenía una vida de pecado, pero dice que al encontrarse con Jesús, él dejó el pecado. Tuvo un encuentro con Jesús, pero dice la palabra de Dios que fue tan fuerte ese encuentro con Jesús, que a partir de ese mismo momento, Saulo se murió. Y no es que se murió físicamente, sino que Saulo desapareció para siempre. ¿Saben por qué? Porque a partir de ese mismo momento, cuando él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? A partir de ese mismo momento, ya Saulo perdió dominio y control de su propia vida para hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia. ¿Hace cuánto que no haces la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Es vivir conforme a su palabra. La voluntad de Dios no es congregarse un domingo, ir a mi célula, sino que la verdadera voluntad de Dios. Y yo quiero decirte algo. ¿Saben por qué Dios perdonó todos tus pecados? Te lavó, te limpió, te restauró. Es para que le des testimonio a otras personas que Dios puede cambiar su vida. Dios no te dio una esposa bonita. ¿Cuántos dicen amén? Los maridos, amén. Dios no te dio una familia hermosa. Dios no te dio un buen trabajo. Dios no te dio hermosos hijos para que te quedes chanta en tu lugar y ya no hagas más nada. Todo lo que Dios te dio es para que le des testimonio a otras personas que Dios puede cambiar su vida. Entonces podemos ver en la palabra de Dios que este Saulo, vamos a ver al final de la palabra que la vida de Saulo fue una vida de éxito, hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren tener éxito acá en la tierra? ¿Quieren vivir exitoso, lleno del Espíritu Santo, próspero y que Dios te aplauda a causa de que tienes una vida obediente? ¿Cuántos dicen amén? Hay 4 cosas que tienes que hacer entonces. Si no has dejado el pecado, es tiempo de que dejes el pecado. Y si sos de las personas que han dejado el pecado, pero todavía no has tenido un encuentro con Jesús, es tiempo de que te encuentres con Dios todos los días. Para que en ese encuentro tan profundo con Dios, Dios tome control de tu vida y a partir de ese mismo momento, tú ya no vivas a tu manera, sino que puedas comenzar a vivir la vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Pero tú puedes ser de esas personas que dicen, Señor, pero bueno, pastor, yo he dejado el pecado
y tengo un encuentro con Dios todos los días. Quiero decirte algo, ve a un paso mucho más profundo y dile: Señor, procesa mi vida. Trata con mi vida. Porque usted puede ser de las personas que han dejado el pecado, oran todos los días y tienen un encuentro con Jesús y andan todo el día enamorados de Jesús. Y lo aman a Jesús y andan feliz, andan contentos, pero todavía no han sido procesados por Dios para sacar todas las mañas que usted tiene encima. Usted puede decir: bueno, pastor, yo dejé de mentir y de robar, pero quiero decirle algo. Hay costumbres, hay mañas, hay pensamientos, hay ideas que Dios tiene que trabajar en su vida para que usted pueda salir de ese proceso y alcanzar su llamado eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver en la palabra de Dios que Saulo no se quedó con que dejó el pasado, tuvo un encuentro con Jesús, sino que él fue procesado por Dios. De tal manera que este hombre Saulo entró a un proceso por Dios, y diga conmigo: así como entró, salió de ese proceso. Y este es el punto donde yo quiero entrar, hermano. Porque la mayoría de los cristianos, hermanos, se pasan toda su vida dentro de un proceso que nunca sale. Dejan el pecado, tienen un encuentro con Jesús, Dios lo mete dentro de una procesadora donde Dios le saca los piojos, le lava la oreja, le saca las mañas, y Dios los empieza a lavar tan profundo. Y dentro de ese proceso Dios te dice: hay cosas que tienes que dejar. Y como usted no la quiere dejar, Dios te sigue procesando, te sigue tratando, y como consecuencia usted se pasa toda su vida dentro de un proceso que nunca sale. Hay gente que pasa toda su vida cristiana procesada, llorando, triste, angustiada, que todavía no saben si Dios existe o Dios no existe. Que cuando los desafiamos a predicar el evangelio, la gente dice: no, porque el perro, el gato, mi mamá, el negocio. Yo quiero decirle algo de parte de Dios, y tómelo con mucha madurez. Yo recién le decía que todo lo que Dios tenía que hacer por su vida, Él ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todo lo que Dios tenía que hacer por nuestras vidas, hermanos, Dios ya lo hizo. Entregó su único hijo a morir en la cruz del Calvario. Ahora yo, por mi obediencia, tengo que activar todos los días la sangre de Jesucristo para que la bendición se active, para que la sanidad se active, para que la restauración se active. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero decirte algo de parte de Dios. Todos los problemas que usted tenga hoy, dígale que está a su lado, es problema suyo. ¿Y cuántos aplauden a Cristo ahora, hermano? Porque a veces le echamos la culpa a Dios. No, yo no salgo a predicar porque el perro, hermano. El problema es suyo, no es de Dios, hermano. Mientras hay mucha gente en la ciudad de Río Cuarto que está esperando que usted se active, hermano, para ir a predicar el evangelio de Jesucristo, usted todavía está pensando si Dios existe. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando una persona está dentro de ese proceso y nunca sale, porque no predica el evangelio de Jesucristo. Y eso es notorio, hermano. Dígale que está a su lado. Yo no se lo voy a decir yo porque falta que me tire una piedra a usted. Dígaselo usted. Si usted no habla de Jesús, si usted no predica el evangelio, usted es muy egoísta. Así que si se enoja, enójese con el de lado porque yo no se lo dije. Yo les digo una cosa, hermano. Ustedes están tan bendecidos, hermano, que no se dan cuenta.
Su vida ya está solucionada en Cristo, pero están tan metidos en su propio egoísmo, en mi propio yo, hermano, que todavía no se pueden dar cuenta todo lo que Dios ya le ha dado. Yo no sé cuántos de ustedes saben que los sábados son del Señor. Y nos tomamos todo el sábado a la mañana, a la siesta y a la tarde para salir a las calles a predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo, hermano, yo le quiero ser sincero en esta mañana. Yo no lo quiero emocionar. Yo quiero que usted cambie esa mentalidad que tiene. Que saque el chip religioso y egoísta y ponga un chip del verdadero Evangelio de Jesucristo. Ustedes están muy bendecidos, hermano. Ustedes no les falta nada. Es más, les puedo decir, ustedes están mejor que yo. Pero el egoísmo es tan fuerte en la vida del cristiano, hermano, que cuando los sábados tenemos que salir a predicar el Evangelio de Jesucristo, no, es que mi esposo, mi esposa, el perro, el gato, el trabajo, hermano, a usted le falta fe. Usted no puede estar pensando todos los días de su vida en sus problemas. Entregue sus problemas de una vez por todas en las manos del Señor. Quiero decirle algo, si usted hace tiempo que viene intentando solucionar su problema, si usted no lo pone en las manos de Dios, usted va a seguir pasando años intentando solucionar su problema, pero no lo va a poder hacer. Es tiempo que ponga sus cargas en las manos de Dios. Tiene un problema con su hijo, con su hija, con su esposa, con el negocio, con el dinero. Diga, Señor, diga conmigo, Señor, en esta mañana pongo todos mis problemas en tus manos y a partir de este día quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos ver en la palabra de Dios que este Saulo, pecador, hermano, así como nosotros llegamos siendo pecador a los caminos de Dios, este Saulo se encontró con Jesús y de una vez por todas tomó la decisión de dejar de ser un pecador. Tuvo un encuentro con Jesús. Fue tan fuerte ese encuentro con Jesús, hermano. Fue tan profundo y tan real. Y yo le digo una cosa. Yo no creo en la gente que dice, yo me encontré con Jesús y todavía hace lo que quiere, piensa lo que quiere, habla lo que quiere, no predica el Evangelio. Yo quiero decirte algo. Usted todavía no se encontró con Jesús. Porque todo aquel que se ha encontrado cara a cara con Dios, yo quiero decirle algo. Cuando uno se encuentra de verdad con Dios, esa persona cae rendida a los pies de Cristo. Y ya no piensa lo que quiere. Ya no habla como la vieja vida. Ya no se enoja como la vieja naturaleza. Porque una persona que realmente se encuentra con Jesús, yo le puedo decir algo, es tan fuerte el encuentro con Dios cara a cara, que la vida de una persona puede cambiar en ese mismo momento. Entonces usted puede ser de esas personas que dejó el pecado, ora todos los días, anda contento, feliz, alegre de la vida, chocho, que no está mal. Pero usted tiene que ser de las personas que le tienen que decir a Dios, Señor, trata con mi vida. Me cuesta hablar de Jesús. Yo vengo a hablarle de evangelismo. Yo quiero que usted entienda, hermano, que aunque usted tenga un llamado personal, yo tengo un llamado personal, ser pastor. Usted tiene un llamado personal, hermano. Pero tenemos un llamado como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un llamado como congregación. Y eso se ha perdido en la mayoría de las iglesias del mundo entero. Todos pasan el tiempo orando para ser un mejor pastor. Todos pasan la vida orando para ser mejor uno, para alcanzar su llamado personal. Pero quiero decirle algo. No hay nada más importante que podamos hacer dentro de esta iglesia que sea más importante que hablar de Jesús. Por eso Dios tiene que tratar con tu vida, iglesia. Usted no puede ser un cristiano que no gana las almas. Usted no puede ser un cristiano que no predica el Evangelio de Jesucristo. Porque Dios dice en su palabra que Dios te sacó de la muerte
y te trajo a su luz admirable para que anuncies, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro llamado como iglesia. Entonces yo le decía, usted puede ser de esos cristianos que hace años que están dentro de un proceso, que todavía no se han terminado de convertir, hermano. Porque yo les digo una verdad, hay cristianos que hacen años que están dentro de un proceso y no pueden salir de ese proceso porque no se dejan tratar por Dios. Pero dice la palabra de Dios que este hombre Saulo dejó el pecado, tuvo un encuentro con Jesús, Dios lo metió en un proceso de 3 días, pero dice la palabra de Dios que el tercer día él salió de ese proceso y dice la Escritura que al instante él comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. En ningún momento vemos en la palabra de Dios que dijo, yo dejo el pecado para que Dios me dé. Yo tengo un encuentro con Jesús todos los días para que Dios haga algo por mí. Saulo nunca dijo, Señor, procesame y tratame para que yo sea mejor persona. No, dice la palabra de Dios que él dejó el pecado, tuvo un encuentro con Jesús, fue procesado por Dios. En ese proceso Dios le sacó todas las mañas. Le cambió la mentalidad, cambió su forma de hablar, cambió su forma de pensar, pero dice la palabra de Dios que cuando él salió de ese proceso, lo primero que hizo fue predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirte algo de parte de Dios. Nosotros no estamos para calentar silla en este lugar. Dios te llamó para que ganes personas para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo al principio le decía, hay una sola forma de comportarse dentro de este reino. Usted un día le dijo, Señor, yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Usted le dijo, Señor, hoy tomo la decisión de entrar al evangelio. Pero yo no sé si usted sabía que dentro de ese evangelio hay un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. Y dentro de ese reino se vive conforme a la palabra de Dios. Dentro de ese evangelio se piensa conforme a la palabra de Dios. Dentro del evangelio de Jesucristo yo tengo que hablar conforme a la palabra de Dios. Dentro de ese evangelio que yo un día decidí entrar, yo debo adorar a Dios conforme a la adoración que Dios me pida. ¿Cuántos dicen amén? Yo les digo una cosa, hermano. Mire, hermano, es terrorífico cuando tenemos que decirle a la iglesia, hay que salir a predicar, vamos, vamos. Es de terror, hermano. No tenemos que decirle a la gente, hay que predicar cuando eso es algo normal de la vida de un cristiano. Eso es natural. Pero el cristiano lo ha dejado como algo secundario. Primero yo, primero mis problemas, primero yo, primero mi familia, mi finanza, el trabajo, el perro, el gato, la luz, mi marido. Y cuando yo cambie, los demás. Eso es una gran mentira del diablo. ¿Saben por qué? Porque usted no estaría en esta mañana en este lugar si alguien no hubiera dejado su propio egoísmo y le hubiera hablado de Jesucristo. Usted no se hubiera salvado si alguien no hubiera dejado toda su familia y todas sus cosas y le hubiera golpeado la puerta de su casa para hablarle de Jesús. Entonces yo quiero decirle algo como su pastor, hermano. Siempre voy a decir lo mismo. La Biblia dice que el pastor conoce a quién, a sus ovejas. Y yo como su pastor, yo sé que usted sin darse cuenta está viviendo una religión. Por más que usted no lo crea, por más que usted diga, no, no es así, pastor, yo quiero decirle que así es. Porque aquellas personas que vivimos la vida de Dios, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero que me acompañe el libro de Gálatas 1. Y dice la palabra de Dios que hay un solo evangelio. Hermano, levante su mano. Diga conmigo, Señor, hoy tomo tu palabra
Y no me voy a desanimar, sino que voy a tomar fuerzas. Me voy a hacer fuerte. Voy a tomar potencia. Voy a tomar fuego. Voy a tomar fuerzas y la revelación de tu palabra para salir impulsado de este lugar por la revelación, por la enseñanza, a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos aplauden al que vive, hermano? ¿Saben? Hay un mensaje que está sonando en el mundo entero, hermano. Hay una palabra rema que se está hablando en todas las iglesias del mundo entero. ¿Y saben cuál es? Es que tenemos que pasar los últimos días de nuestras vidas hablando de Jesús. Tenemos que pasar los últimos años de nuestras vidas como iglesia ganando nuestra ciudad para Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas 1:1, dice, al 4 poneme, el 1:4. Dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo mandó una carta a la iglesia de los Gálatas. Y dice que le dijo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted está lejos de Dios? ¿Qué me responde usted? ¿Que no? Si yo le hago una pregunta, si estamos lejos de Dios, no estamos lejos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, dice la palabra de Dios. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. No es que haya dos evangelios, iglesia. No es que uno deja de vivir la palabra de Dios. No es que uno se aleja de Dios para meterse en otro evangelio. Quiero decirle algo. Hay un solo evangelio que es conforme a la palabra de Dios. Hay una sola forma de vivir el evangelio de Jesucristo. Hay una sola forma de pensar dentro de este evangelio. Hay una sola forma de caminar dentro de este evangelio de Jesucristo. Y diga conmigo que es conforme a la palabra de Dios. Es conforme a las escrituras de Dios. Y dice el próximo evangelio, el capítulo 8 dice: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Quiero decirle algo: si usted a partir de este día escucha otro evangelio que no es el que le enseñamos en esta casa, usted diga: yo no quiero ese evangelio, porque quiero vivir el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque Dios no te llamó para que vivas en escasez. Dios no te llamó para que vivas conforme a las mentiras del diablo. Dios te llamó para que vivas conforme a la palabra de Dios, y a partir de esta misma mañana salgas impulsado por el poder de la palabra a vivir conforme a la revelación que Dios nos ha dejado. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Entonces usted tiene que decir: no es que haya dos evangelios. No es que yo puedo agregarle cosas al evangelio de Jesucristo. No, hay una sola forma de comportarse dentro del evangelio de Dios. Porque a veces tenemos nuestras propias conclusiones de la vida cristiana, pero Dios te dice en esta mañana: hay una sola forma de comportarse. Diga conmigo: hay una sola forma de comportarse. Hay una sola forma de vivir. Hay una sola forma de hablar. Hay una sola forma de pensar. Y diga conmigo: dentro de este evangelio, Dios nos pide que llevemos su palabra a cada rincón de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos aplauden al que vive, iglesia? ¿Saben por qué? Porque lo veo medio serio usted. No es que yo le quiera pinchar el globo en esta mañana. Si no, ¿saben qué pasa? Es que cuando la iglesia no es movilizada al evangelio,
la iglesia pierde fuerza. La iglesia pierde poder. La iglesia pierde autoridad. La iglesia pierde potencia. Cuando la iglesia no es movilizada a las calles a hablar de un Jesucristo vivo, ¿saben qué pasa? La iglesia se enfría. La iglesia comienza a perder fuerza. La iglesia comienza a perder autoridad. Y sin darnos cuenta comienza a entrar la religión a nuestra vida. ¿Cuántos entienden eso? Pero levante su mano bien en alto. Diga conmigo: Señor, en esta mañana yo renuncio a todo evangelio que no sea el correcto, que no sea el verdadero, que no sea el real, para vivir conforme a la palabra de Dios. Y a partir de este día yo me subo al movimiento del evangelio de la iglesia de Jesucristo en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le preguntaba hace un tiempo al Señor: miren, nosotros somos una iglesia, acá en esta casa somos una iglesia de 1.500, 2.000 miembros somos. Y cada sábado cuando tenemos que salir a evangelizar, ¿saben cuántos somos? 30. A veces somos 40, hermano. Como muchos somos 50 personas saliendo a las calles a hablar de Jesús. Pero sería totalmente diferente si cada uno de nosotros comenzamos a dejar el egoísmo, comenzamos a dejar de pensar en nuestras propias vidas y dejar de pensar en nuestras propias cosas y nos sumamos a la voluntad de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿No sería totalmente diferente la cosa? ¿No cambiaría el impacto en la ciudad de Río Cuarto? Porque cuando una iglesia es movilizada al evangelio, dice la palabra de Dios que a los apóstoles de Jesucristo, ¿saben qué le decían? No decían: ahí vienen los cristianos. Decían: ahí vienen los que trastornan la ciudad. Entonces es tiempo que nosotros como iglesia salgamos a trastornar las calles de la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Salgamos a tomar las casas, salgamos a tomar los pueblos, salgamos a tomar las familias y salgamos a tomar aquellas personas que están perdidas en el pecado, en el lodo, y podamos traerlo al reino de Jesucristo. ¿Cuántos entienden por el evangelio de Jesucristo, hermano? Pero cuando una persona habla de Jesús, cuando una persona deja el pecado, tiene un encuentro con Jesús, fue procesado por Dios, pero sale de ese proceso agradecido porque Dios trató con su vida y sale impulsado a predicar el evangelio de Jesucristo. Y dice el próximo versículo en el libro de Gálatas, dice: como ya lo hemos dicho antes y ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que han recibido, que caiga bajo maldición. Y dice el apóstol: ¿qué busco yo con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Jesucristo. Cuando una persona, cuando un verdadero cristiano que vive conforme a la palabra de Dios, ¿saben qué pasa? Ya no quiere agradar al hombre, sino que busca agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez vos los sábados, que es el día que salimos a evangelizar, justo te toca almuerzo familiar. Ay, ay, ay. Entonces, donde Dios está probando nuestro corazón y nos dice: ¿qué buscamos, agradar a Dios o buscamos agradar a los hombres? Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Quiero que sepan, hermano, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Yo quiero decirle algo. Usted tiene que pedirle a Dios que se le revele el evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque usted va a poder vivir el evangelio conforme a la palabra de Dios por la revelación que el Espíritu Santo traiga a su vida. El evangelio es por revelación, no es por cuánto usted se emociona, no es por cuánto yo estoy emocionado, sino que el evangelio es por revelación. Cuando la revelación del evangelio llega a tu vida,
Dice la palabra de Dios que la palabra se te mete por los huesos, se te mete por las coyunturas, se te mete por los tuétanos, se te mete tan profundo dentro de tu vida que la revelación de la palabra se adueña de tu voluntad, y a partir de ese mismo momento usted ya no puede vivir como usted quiere, sino que la palabra de Dios lo lleva a vivir conforme al verdadero evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando el cristiano quiere vivir el evangelio porque se lo dijeron esa persona, llegará el tiempo que la emoción se le va a acabar y ya va a dejar de vivir conforme a la palabra de Dios. Pero cuando la revelación del verdadero evangelio, cuando es por revelación, algo se activa en tu vida. Cuando la revelación del verdadero evangelio, hermano, porque una cosa es que yo le hable de Jesús y otra cosa es que el Espíritu Santo le revele quién es Jesucristo, aquel que dio su vida por ti. Yo le puedo hablar de Jesús, pero es totalmente cuando el Espíritu Santo te revela quién es aquel que entregó su vida para que tu vida cambie. Cuando la revelación se mete a tu vida, como decía el pastor Emanuel la semana pasada, una cosa es que se te meta la letra. Usted va a decir, está buena la prédica, pero el sábado no salgo a predicar. Pero cuando la revelación del evangelio se mete dentro de tu vida, yo quiero decirte algo. Cuando la revelación verdadera se mete dentro de tu espíritu, parte tu alma, parte tu carne, parte tus huesos, parte los tuétanos, parte las coyunturas, de tal manera que la palabra misma se adueña de tu vida, y a partir de ese mismo momento la palabra te conduce al llamado eterno que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el evangelio, dice el apóstol, no es que lo recibí de alguien, dice el apóstol, no es que alguien me lo enseñó. El apóstol Pablo dice, yo estoy consagrado al evangelio de Jesucristo y todos los días de mi vida son de Dios. No es porque alguien me lo dijo, sino que dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, hermano. Usted se puede cansar de escucharme a mí, de hablar de evangelismo, pero hasta que no venga la revelación de Jesucristo a su vida, usted nunca podrá salir de la religión. Pero levante su mano y diga conmigo, Señor, hoy recibo la revelación del Espíritu Santo, del verdadero evangelio, para vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos aplauden al que vive, iglesia? Entonces, habrá una iglesia activada, una iglesia movilizada al evangelio, cuando es por revelación, hermano. Yo estoy seguro que usted se ha cansado de escuchar prédicas, de que su discipulador le habla y le diga, dale, tenés que predicar. Pero cuando la revelación llega a tu vida, hermano, decirle que está a tu lado, pero cuando la revelación llega a tu vida, cuando la revelación se mete a tu vida, hermano, dice la palabra de Dios, que cuando la palabra se te mete como una moneda dentro de tu cabeza, dice que parte el alma, parte los huesos, se mete dentro de tu espíritu, de tal manera que como es revelación, la palabra se adueña de tu alma, donde está la voluntad, donde están las decisiones. Y cuando la revelación se mete dentro de tu vida, a usted ya no le costará predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la revelación se mete dentro de tu espíritu, hermano, la palabra de Dios dice que a usted todas aquellas cosas que le cuesta, ya no le costará, porque es por revelación de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que pedirle a Dios en esta mañana y en los próximos días, decirle, Señor, yo quiero dejar de ser un cristiano normal. Yo quiero que la revelación venga a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchos se asombran y dicen, pero ¿cómo puede ser que haya gente entregada al evangelio y a mí me cuesta? ¿Cómo puede ser que cada sábado haya gente que dedica todo ese día para hablar de Jesús? ¿Saben por qué? Porque a esa persona se le ha revelado el evangelio de Jesucristo. La palabra revelada se le ha metido a su cabeza. La revelación de Jesucristo se le ha metido en sus huesos, de tal manera que esa persona ya no vive como él quiere, porque la palabra se adueñó de su voluntad y la palabra ahora define el destino de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice el apóstol Pablo, pónganme el versículo, dice, no es que lo que yo le estoy hablando, no es que lo haya recibido de algún hombre. El apóstol Pablo dice, no es que yo le estoy repitiendo lo que a mí me enseñaron, no. Dice, esto no lo aprendí
de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Diga conmigo, por revelación de Jesucristo. Y es lo que le hablaba el pastor Emanuel la semana pasada. Tenemos que vivir el evangelio ya no por religión, no porque me lo dicen. Ya no tengo que salir a predicar a las calles porque me lo dicen. Bueno, tengo que ir porque si no mi líder me harta. ¿Cuánto les pasa eso? Sino porque todos los martes en la célula de discipulado me dicen, y lo tengo que hacer porque si no dicen que soy un religioso. Es tiempo que nos movamos por la revelación de Jesucristo a predicar el verdadero evangelio de Dios a las calles de esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra de Dios dice, escuchen esto, la palabra de Dios dice que la letra mata, hermano. Usted se puede cansar de escuchar que hay que salir a evangelizar, pero hasta que no entre la revelación, hermano. Yo siempre le digo a mis discípulos, es una cosa que yo te enseñe algo, pero es totalmente diferente cuando el Espíritu Santo viene con revelación a tu vida. Ahí se va a hacer un clic en tu mente. Yo les puedo enseñar sobre evangelismo, les puedo decir, hay que salir a predicar, pero es totalmente cuando viene la convicción por la revelación de la palabra. ¿Saben qué? Cuando la revelación venga a su vida, hermano, yo le puedo asegurar que toda aquella cosa que a usted le cuesta como cristiano, ya no le va a costar. Porque la revelación se mete a su vida y comienza a activar principios que estaban dormidos. ¿O a cuántos de ustedes les sabe pasar y dicen, yo sé que lo tengo que hacer, pero no me sale? ¿A cuántos de ustedes les pasa? Yo sé que tengo que cambiar, pero no puedo cambiar. Yo sé que tengo que predicar, pero me cuesta. Yo sé que tengo que dejar el pecado, pero no puedo. Quiero decirle algo. Cuando la revelación viene a su vida, hermano. Por eso el pastor Emanuel le hablaba sobre lo que es la revelación. Cuando la revelación de los principios de la palabra se mete en su mente, yo le puedo asegurar que a partir de ese mismo momento usted va a ser un cristiano conforme a la palabra de Dios. Ya no va a hacer falta que lo andemos arreando. Dejen el pecado, hay que predicar. No, hermano, usted lo va a hacer de voluntad propia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la revelación viene a su vida, uno comienza a hacer cambios, no porque alguien le dice, sino que comienza a producir cambios porque la palabra lo partió al medio y la palabra comenzó a conducir el destino de su vida. Y dice el próximo capítulo, dice el apóstol, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Aquel apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes se acuerdan de la vida que yo tenía, que yo era un perseguidor de la iglesia, decía el apóstol. Ustedes se acuerdan de la vida pecaminosa que yo tenía, pero él decía, a causa de la revelación, no porque me lo dijeron. Dice el apóstol, un día me encontré cara a cara con Jesús y a partir de ese mismo momento nadie me tuvo que decir que yo deje el pecado. Ningún hombre me dijo que yo tengo que hablar de Jesús. Nadie me tiene que decir todos los días lo que yo tengo que hacer, porque un día, a causa de la revelación y a causa de haberme encontrado con Jesús, yo ya sé lo que tengo que hacer todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la revelación es importantísima para la vida de un cristiano. Dice el apóstol Pablo, ustedes ya me conocían de la vieja vida. Y el apóstol dice, a mí ya nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me tiene que decir todos los días que tengo que cambiar, que tengo que dejar el pecado, que tengo que hablar de Jesús, porque un día yo me encontré cara a cara con Jesús y a partir de ese mismo día yo recibí el señorío de Dios. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese mismo momento el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio todos los días de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo, es importante la revelación. Y dígale que está a su lado, usted va a cambiar cuando la revelación le caiga a su vida. Y pégale un chirro en la cabeza a ver si se le acomoda un poco los pininos. Entonces cuando vivimos el evangelio por revelación, hermano, yo le quiero decir algo. Uno comienza a disfrutar lo que está viviendo porque sabe muy bien lo que está haciendo a causa de la revelación. Pero cuando el evangelio se pone pesado, ¿a cuánto le ha pasado alguna vez?
que el evangelio se pone duro, pareciera que Dios no existe. Pareciera que Dios no está, pareciera que se pone durísimo, pareciera que no hay cambios, pareciera que estamos estancados, pareciera que todo está mal, pero quiero decirle algo. Usted tiene que permitir que la revelación de quién es el Cristo venga a su vida, hermano. Hay momentos que pareciera que Dios no está, pero yo quiero decirle algo. Dios sí está, ¿cuántos dicen amén? Pero es necesario que la revelación de quién es Jesucristo, quién es aquel que murió en la cruz del Calvario, quién es aquel que entregó su vida por todos nuestros pecados, comience a penetrar por su mente, comience a penetrar por sus huesos, comience a meterse en las coyunturas hasta que llegue el momento que parta su alma y usted sea propiedad entera del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra de Dios, dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, de que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermano, dice la palabra de Dios que cuando este hombre se enteró de que tenía que predicar el evangelio de Jesucristo, que cuando él se enteró que ese era el llamado que él tenía, dice que no le consultó a ningún hombre. Porque él sabía muy bien que si un hombre le decía lo que tenía que hacer, esa palabra le iba a durar 2 días. Pero dice la palabra de Dios que él no consultó ni a carne ni sangre, sino que por la revelación de Dios vino convicción a su vida y se convirtió en una persona consagrada y entregada al evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiero decirte con esto, iglesia? Que tiene que llegar el tiempo que cumplamos nuestro llamado como iglesia. De nada sirve que yo cumpla mi llamado como pastor. Puedo ser el mejor pastor y le puedo agradar a la gente, pero de nada sirve que yo cumpla mi llamado personal y que como iglesia no seamos movilizados a predicar el evangelio de Jesucristo. De nada sirve, iglesia. De nada sirve que usted cumpla su llamado, que usted ore todos los días para tener mejor unción, para ser el mejor, si no ganamos la ciudad de Río Cuarto para Cristo. De nada sirve. Yo sé que usted tiene un llamado personal. Usted puede tener un llamado a ser pastor, evangelista, maestro, ujier, el que cuida los autos, salmista. Está perfecto. Pero no hay llamado más grande que la gran comisión que nos dejó Jesucristo cuando Él se fue al cielo. Dice la palabra de Dios que Jesús se le presentó a sus discípulos antes de partir. Se juntó con sus discípulos y le dijo, yo me voy. Pero a partir de este mismo momento, ustedes, la iglesia, son los encargados de hacer las obras que yo hacía acá en la tierra. Dice la Biblia, Jesús, yo me voy al cielo, pero ustedes ya están entrenados. Ustedes ya están capacitados. Ustedes ya tienen la revelación. Yo me voy a ir. Imagínense los discípulos. Se le iba el maestro. Los discípulos podrían haber dicho, Jesús, ¿y ahora quién nos va a decir todos los días? Tenés que predicar, hay que evangelizar. Ellos ya estaban capacitados. Ellos ya estaban procesados. Habían sido entrenados por el maestro. El maestro por excelencia se le había ido, pero ellos había venido la revelación tan grande de Jesucristo. Habían tenido un encuentro todos los días tan profundo con Jesús que ellos ya no necesitaban que Jesús estuviese a su lado para que prediquen el evangelio. Tiene que llegar el día, iglesia, que ya nadie tenga que decirte lo que tienes que hacer. Tiene que llegar el día que ya nadie tenga que decirte que tienes que hablar de Jesús. Eso tiene que ser parte de tu vida cotidiana como un cristiano. Imagínense que Jesús se fue
Y en ningún momento los discípulos dijeron, estamos en problema. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No. Ellos habían sido procesados por Dios. Ellos habían sido tratados por el Maestro. Ellos habían tenido un encuentro tan grande con Jesús que ellos decían que aunque los querían matar, hermano, dice la Biblia que los querían matar a los discípulos de Jesús. Y le decían, si sigues hablando de Jesús te matamos. ¿Saben qué decían ellos? No me importa, pero nosotros no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de anunciar lo que hemos hablado, lo que hemos oído y escuchado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usted tenga un encuentro profundo cara a cara con Jesús, la revelación va a venir a su vida. La revelación del Cristo, la revelación del Evangelio, la revelación de aquel a quien usted está creyendo y poniendo su fe, va a caer en su vida, hermano, de tal manera que usted no va a necesitar un discipulador que todos los días le diga, vamos, tenés que predicar, tenés que dejar el pecado, porque usted lo va a hacer por la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos aplauden al que vive? Entonces, a veces creemos que el Evangelio es una emoción, hermano. El Evangelio es por revelación. Dice el apóstol Pablo, me asombra, dice, que en tan poco tiempo, estuve con ustedes hace un mes y ahora los encuentro, dice, en tan poco tiempo se hayan vuelto a otro evangelio. Y después le dice, no es que haya dos evangelios, no es que yo me voy a otro evangelio. No, usted se está saliendo de la voluntad de Dios, hermano. Hay un solo evangelio. Y dentro de ese evangelio, Dios nos pide la gran comisión. El apóstol Pablo le dice, estuve con usted hasta hace poco. Y ahora me encuentro con ustedes y veo, dice, no puede ser que en tan poco tiempo se hayan corrido de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos dura tan poco la emoción? Venimos el domingo, agarramos un fuego, gritamos, ¿saben por qué? Por eso yo le hablo de revelación, de cambio de mentalidad, hermano. Si usted me pregunta a veces si estoy emocionado, no, pero tengo bien en claro lo que yo tengo que hacer en esta ciudad. A veces los sábados no estoy emocionado, no estoy. Procesos, tratos. Esta fue la semana más procesada, hermano. Cosas que nos pasan. Usted me dice, a veces a veces no estoy emocionado, hermano. Pero la revelación nunca se va de mi espíritu, hermano. Tengo bien en claro mi asignación. Sé muy bien lo que tengo que hacer acá en la tierra. Entonces, por más que me pongan un cuchillo o cualquier proceso que yo tenga que vivir, yo voy a seguir adelante porque la revelación un día partió mi voluntad. Un día la revelación de quién es el Cristo, se adueñó de mi vida. Entonces, ya no hay emoción que me valga. ¿Cuántos dicen amén? Vivo por la revelación de quién es el Cristo. Vivo por la revelación de quién es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. ¿O ustedes creen que los apóstoles de Jesucristo andaban felices? Hermano, los querían matar todos los días. ¿Cómo se sentiría usted si todos los días lo quieren matar? ¿Cómo se sentiría emocionalmente usted? Hermanos, los discípulos se tenían que andar escondiendo. Se tenían que estar escondiendo en todos lados porque emocionalmente ellos no estaban bien, hermano. Pero ellos entendían que el Evangelio, aquel que habían creído, aunque el Maestro se fue, hermano, ellos caminaban por la revelación de quién era el Cristo. Que aunque lo querían matar, fue tan fuerte lo que Jesús les reveló. Fue tan profundo, hermano, ese encuentro que tenían con Jesús todos los días de manera, hermano, que estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Y yo quiero decirte algo. Si usted todavía no está dispuesto a dar su vida por el Evangelio en el cual usted está creyendo, hay algo que no anda bien, hermano. Si usted no le puede dar un día a la semana por el Cristo que entregó su vida en la cruz por usted,
hay algo que no está andando bien, hermano. Por más que usted crea que anda bien. Por eso yo le decía al principio, es tiempo que la iglesia reaccione. Que aunque a veces creemos que estamos vivos, hermano, a los discípulos de Jesús, dice que los crucificaban al revés, los metían en ollas hirviendo de aceite. Y a veces nosotros porque no tenemos, porque la quincena saqué menos, no predico, hermano. Usted vive una religión. Usted todavía no entendió quién es el que lo llamó. O mejor dicho, usted no sabe en el problema que se metió, hermano. Porque cuando uno toma la decisión de entrar al Evangelio de Jesucristo, hay principios, hay leyes. Yo ya no puedo vivir como quiero. Mis días no son míos. Mis horas no son mías. Mis pensamientos no son míos. Mis hijos no son míos. No predico porque el bebé, hermano, ese hijo no es de usted. No predico porque el gato, ese gato es de usted, el problema es suyo. No salgo porque si el sábado no trabajo gano menos. A usted le falta fe, hermano. Entonces, tiempo de reaccionar. Un día decidimos, iglesia, escúcheme y míreme por favor. Un día le dijimos, Señor, te recibo en mi vida. Un día dijimos, Señor, me pongo debajo de tu evangelio. Hay principios. Tengo que caminar con principios. Ya no puedo vivir como yo quiero. Ya no puedo caminar como quiero. No, es que a veces me cuesta mentir. Usted no puede mentir más, hermano. Es que me cuesta la droga. No, usted no la quiere dejar, hermano. Dice la palabra de Dios que Saulo era un pecador y más pecador, era un asesino, era más pecador que cada uno de nosotros todos juntos, hermano. Pero un día se encontró con Jesús. Y a partir de ese momento, cuando la gente me dice, pastor, no puedo dejar la droga, mentira, usted es un carnal, no quiere dejar de mentir y no quiere dejar de robar. La Biblia me dice que cuando Saulo, un asesino, se encontró con Jesús, dejó el pecado de un día para el otro. No es que yo no puedo, son cosas de niño, hermano. Es tiempo de reaccionar. Es tiempo de saber en dónde nos metimos, hermanos. Por eso yo le hablo del verdadero evangelio. Hay una sola forma de vivir el evangelio. Hay una sola forma de pensar. Hay una sola forma de caminar. Quiero decirte algo. Para vivir este evangelio verdadero, tenemos que estar muertos, hermano. No hay forma que el poder de Dios se manifieste en tu vida si yo no renuncio a mis propias metas. Dice la palabra de Dios que este Saulo iba derecho a Damasco. ¿Bien? Él tenía trazado un camino, pero dice la palabra de Dios que se le presentó Jesús. Y fue tan fuerte ese encuentro con Dios que estuvo dispuesto a dejarlo todo, hermano. Él era un hombre de autoridad. Él tenía papeles firmados por los gobernantes. Él hacía lo que quería. Escuchen esto. Él hacía lo que quería y en donde quería. Pero dice la palabra de Dios, él era una autoridad más. Si él entraba acá en este momento, nos mete preso a todos y nadie podía decir nada, porque él tenía papeles firmados, hermano. Él era un hombre de autoridad. Pero dice la palabra de Dios que cuando se encontró con Jesús, se encontró con una autoridad mayor. Y aún él siendo autoridad, renunció a su propia autoridad para ponerse bajo la autoridad de Dios y comenzar a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Tenemos que ser una iglesia que reconoce autoridad. Cada vez que se para una persona aquí adelante a ministrar, a predicar, es una autoridad. Si yo no obedezco, hermano, por más que yo crea, no estoy siendo obediente. Nos hemos acostumbrado a que, si tengo ganas, si me sale lo hago. Si no, hermano, usted tiene que, le dijeron que haga algo, obedezca órdenes, hermano. A veces estamos acostumbrados al evangelio, que vayan otro, hermano, usted no está obedeciendo la autoridad. Dice la palabra de Dios, que cuando este hombre se encontró con Jesús, dice, él reconoció autoridad.
Aún él, sabiendo que era autoridad, reconoció una autoridad mayor y comenzó a obedecer la palabra de Dios. Quiero decirle algo. Hay una autoridad que está sobre su vida y sobre nuestras vidas como iglesia. Y Él es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y yo les digo algo, hermano. Si usted no obedece a la palabra de Dios, usted no me está desobedeciendo a mí. Usted está desobedeciendo a aquel que lo llamó. Por eso yo le digo que esto es por revelación. Esto es mucho más serio que lo que nosotros creemos, hermano. Esto no es si yo tengo ganas, estoy desanimado. No, hermano. Usted un día le entregó la llave de su vida a Jesucristo. Usted no puede volver atrás. Recuerdo cuando nuestro apóstol, su padre ministerial, se fueron a Bolivia, una activa Bolivia. No sé qué pasó con los vehículos allá, 1200 kilómetros. Nos llama y nos dice: hijo, los quiero mañana a las 11 de la mañana acá. Y teníamos 20 horas para prepararnos, para llegar a Bolivia, preparar los autos. Hermano, ¿usted cree que por mi cabeza en algún momento dije, lo voy a pensar? No, hermano, yo un día le entregué mi vida a Jesucristo, hermano. En ningún momento se me vieron los cálculos matemáticos que se le viene el religioso. No, ¿saben cuántos días tuve que dejar de trabajar, hermano? Gracias a Dios tengo mi propio negocio. 10 días. Pero nunca dije 10 por 1000. No puedo, apóstol. No, hermano, yo sabía que cuando volviera Dios me iba a sorprender. Y eso le pasa a la gente que vive por la revelación de Jesucristo. Estamos para obedecer, hermano. Decirle que está a tu lado, estás muerto. Y mirarlo un poco, y si está medio vivo, decirle, hermano, tenés que morir. Si no sabe qué pasa, cuando nosotros no morimos, Dios no puede vivir en nosotros. Si nosotros no morimos, Él no puede hacerse real en nosotros. Nunca se va a dar a conocer. Siempre saben dónde vamos a estar. Vamos a dejar el pecado. La vida de Saulo. Dejamos el pecado. Me encuentro con Jesús. Ando todo el día enamorado de Jesús. Todo el día. Y yo les digo una cosa, hermano. Hay gente en esta congregación que a veces está emocionalmente mejor que yo a veces, hermano. Porque esa persona nunca le dijo a Dios, procesame y tratame. Anda todo el día feliz porque no están dispuestos a ser procesados por Dios. No se trata por emoción. Se trata cuánto se te reveló el Cristo. El Evangelio empieza en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió, ahí nacen los profetas, ahí nacen los apóstoles, ahí nacen los ujieres, ahí nacen los salmistas. Todo nace en la cruz del Calvario, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser gente que deja el pecado, que tiene un encuentro con Jesús, que le dije, Señor, no es suficiente esto, yo sé que hay algo más. Procesame, Dios, para que me saque todas las mañas. Yo quiero decirle algo, el no predicar el Evangelio es una maña. Es algo que el cristiano tiene arraigado, que es el egoísmo. Entonces, si a usted le cuesta hablar de Jesús, o le cuesta entregarle sus sábados a Dios, tiene que decirle, Señor, procesame, hasta que yo no lo haga como un robotito por obediencia, lo quiero hacer por revelación, porque cuando lo hago por revelación lo disfruto, hermano. Y dice la palabra de Dios que si dejamos el pecado, tenemos un encuentro con Jesús, somos procesados por Dios. La Biblia dice que el proceso de Saulo tenía que durar 3 días solamente. ¿Y saben cuánto duró? 3 días duró. A veces nuestros procesos, Dios dice, tienen que durar 20 días, pero a causa de que no nos dejamos tratar, el proceso dura 20, 30, 40 años. Y hay cristianos que se pasan toda su vida cristiana dentro de un lavarropa, que nunca pueden salir. ¿Y cómo anda? Y acá procesado, hermano. Eso fue en el 89. Vamos a predicar, dale. No, es porque el sultán, el perro, no sabe, ahora no come. Siempre tienen algo, siempre están procesados. Una hermana me decía la semana pasada, pastor, desde que entendí la palabra, cuando la revelación vino a mi vida, pareciera que los problemas se hubieran solucionado solo, hermano. ¿Saben qué?
yo le quiero decir algo. No es que usted tenga un problema. Usted no tiene ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? El problema lo tiene en su mente. El mayor problema que tiene el cristiano lo tiene en su mente. Está enredado con sus propios pensamientos, sus propias conclusiones del evangelio. Tiene un enredo de pensamientos humanos con mentiras del diablo. Y vos lo miras, no puede ser que ande mal el hermano. Porque el problema está en su mente. Esta palabra lo que viene a hacer es desenredar todos los pensamientos humanos y diabólicos que están en tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene la revelación a tu vida, hermano, tu mente se parte a la mitad. Cuando la revelación se mete a tu vida, hermano, usted se da cuenta que lo que a usted le falta vendrá a su tiempo. Usted no se va a hacer problema por nada. Pero cuando es la revelación. Por eso la vida cristiana no se basa, hermano. Usted se puede caer, como dice el apóstol, 100 veces acá. Y llorar siempre. Se raja la vestidura. Pero hasta que la revelación no entra a su espíritu, hermano, usted va a vivir por la emoción. Cuando la revelación viene, hermano, la revelación verdadera, como yo les decía, una cosa que yo te lo enseñe, pero otra cosa que el Espíritu Santo venga y te mete una estaca en tu espíritu por la revelación y te quede la estaca clavada en tu espíritu, no te la saca nadie. Por eso el apóstol Pablo podía decir, si yo tengo que morir, para mí es ganancia. Porque vivía por la revelación. Entonces yo te pregunto, iglesia, ¿cuánto estás dispuesto a perder por amor a Dios? Que en realidad no es pérdida. Cuando nosotros perdemos acá en la tierra, es pérdida natural, pero estamos ganando en los cielos, hermanos. Yo les puedo asegurar, hermanos, que si ustedes les entregan sus sábados a Cristo, por más que se no, que el sábado me pagan doble, tenga fe, hermano. Y que las ventas, hermano, me acuerdo cuando pintamos la iglesia, 15 días sin trabajar, pero yo sabía que el día número 16, Dios me iba a sorprender con las ventas, hermano. Es por la revelación de quién te llamó. La revelación es la palabra de Dios hecha estaca en tu espíritu. Se clava en tu espíritu, te parte los huesos, parte tu mente. Es tiempo de vivir por la revelación del Cristo, hermano. De quién es aquel que nos llamó, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Él ya ha perdonado todos tus pecados. Tienes que salir de la comodidad. Pídele la revelación a Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, lo que yo le estoy hablando, nadie me lo enseñó, hermano. El apóstol Pablo dice, y lo que yo le estoy enseñando a usted, hermano, en este momento, nadie me lo dijo. Porque si no yo estaría repitiendo un cassette. Pero es por la revelación, hermano. La revelación de Cristo. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de que seamos la iglesia que Dios quiere, no la iglesia que nosotros queremos. Es tiempo de ser realmente lo que Dios pide en su palabra. Es tiempo de marchar. Es tiempo de caminar, es tiempo de tomar territorio, es tiempo de trastornar la ciudad, es tiempo de ganar la ciudad para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de salir del egoísmo, hermano, y se lo digo de vuelta con toda la fe y seguridad. Su vida ya está resuelta. A usted no le falta nada. Usted ya está solucionado. Si usted lo tiene a Cristo, ya lo tiene todo. Si hay cosas que le faltan, vendrán a su tiempo. Así que lo invito a que se ponga de pie, iglesia. Por eso yo le dije al principio, no te quiero emocionar. Porque yo viví muchos años en mi adolescencia espiritual emocionado. Creemos que estar apasionado por Cristo es tirarnos los pelos, hacer chilenita. El día que el diablo te ponga una mentira en tu mente, esa emoción se te va a ir. Pero cuando la revelación un día vino a tu vida, se metió a tu espíritu, partió tu alma,
Puede venir el diablo con 10.000 mentiras, pero no te va a mover de donde estás edificando tu casa. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Y puedas pedirle a Dios. Nadie te va a tocar, hermano. Comienza a hablar con Dios. Decirle: Señor, yo quiero vivir por la revelación del Espíritu. Quiero vivir por la revelación de la palabra. Quiero vivir, Señor, no porque un hombre me lo dice. Ya no quiero obedecer porque alguien me lo dice. Quiero obedecer por la revelación. Que la revelación se meta en mi vida, Señor. Se adueñe de mi alma. Se adueñe de mi espíritu. Dile: Señor, quiero consagrar mis días para ti. Quiero consagrarme al Evangelio. Pon tus manos bien en alto, porque Dios ha venido a bendecir tu vida a través de la palabra. Él viene a bendecirte. Él quiere que te consagres a Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. No nos falta nada, Padre. Si te tenemos a ti, Dios, tenemos todo lo que necesitamos. No nos falta nada, Dios. Gracias, Jesús. Comience a adorar al que vive, porque esta palabra revelada se meterá por los huesos, por los tuétanos, por las coyunturas, y va a partir su alma en los próximos días. Caerá como la revelación. Ya no serás un oidor, vivirás por la revelación de la palabra. Alabado sea el Cordero de Dios. Por la revelación habrá un impulso sobrenatural en tu vida. Ya no habrá nadie que te tenga que decir lo que tienes que hacer, porque la revelación te impulsará, te movilizará, te llenará, trastornará tu vida, cambiará tu mente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera de ti, Dios, no tenemos nada. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias, Jesús. Mi amado, mi Gracias te damos, Dios.